Entonces, no todos son epilepsias, ¿no? Las epilepsias son las convulsiones neonatales benignas que hemos mencionado, convulsiones neonatales familiares y benignas, encefalopatías microníacas tempranas, encefalopatías epilépticas infantil temprana, y las no benignas son las mioclonías neonatales benignas del sueño y síndrome congénito del hombre rígido. Entonces, esto de acá, mioclonía neonatal benigna del sueño, es muy frecuente y realmente es motivo de consulta. Siempre llegan por esto los papás, porque creen que está convulsionando su bebé. Entonces, tratamiento antiepilépticos pueden darle ACTH, el diagnóstico puede ser clínico, pueden hacer correlacionar con un electroencefalograma, pero no siempre se correlaciona con la clínica. La actividad convulsiva puede ocurrir sin manifestaciones clínicas, ¿ya? Que significa que pueden tener un electroencefalograma alterado y no tener manifestación clínica. O sea, no siempre ustedes van a encontrar movimientos y electroencefalograma positivo. Pueden encontrar movimientos con un electroencefalograma normal o electroencefalograma alterado sin clínica, sin manifestación clínica. Y neuroimágenes que nos van a ayudar más adelante, que puede ser una resonancia, ¿no? Esto con el electroencefalograma. Vamos a ver, tratamiento, estabilizar al paciente, tratamiento de las crisis y de mantención, determinar la etiología de la convulsión, esto es importante. Hemos visto no solo los eventos hipóxicos isquémicos, que es lo más frecuente, producen convulsiones, las infecciones y también los problemas metabólicos como los errores innatos de metabolismo están dentro de los diagnósticos diferenciales en la convulsión. El tratamiento específico, siempre descartemos. Si tenemos un bebé con convulsión, siempre busquen problemas metabólicos transitorios, que es lo más frecuente. Descarten que no tenga hipoglicemia, descarten que no tenga hipomagnesemia, que no tenga hipocalcemia, que no tenga hiponatremia, hipopotasemia. Todas estas entidades producen convulsiones. Entonces, y lo que hacemos es resolver la hipoglicemia, la hipocalcemia, la hipomagnesemia y tratamientos como fenobarbital, fenitoína, piridoxina, ácido folínico, dependiendo del tipo de convulsión. Bien, señale qué fármaco de los siguientes puede disminuir la ictericia fisiológica en el recién nacido. Cuando lo ingiere la madre en el tercer trimestre del embarazo. Respuesta. Bien, cuando hablamos, creo que no mencionamos el tema del tratamiento farmacológico en ictericia. Entonces, necesitamos medicamentos que estimulen la conjugación, o por lo menos que estimulen la producción de esas proteínas que son las ligandinas. Y uno de ellos es el fenobarbital. Entonces, nosotros usamos como tratamiento el fenobarbital no solo en pacientes con ictericia para estimular la conjugación. Alguna vez hemos usado un prematuritos. Es raro, pero puedes usar. No es descabellado usar el fenobarbital para la estimulación de la conjugación y disminuir la ictericia como tratamiento farmacológico. También usamos en pacientes con colestasis hepática, ¿no? Los pacientes que tengan problemas de la conjugación. Lo que hace es estimular, y también lo que hace es estimular la unión, ¿no?, de la bilirrubina conjugada, que es una albúmina, hacia o ser transportada hacia el retículo endoplasmático por acción de las ligandinas. Estimula la producción de esas proteínas que son las ligandinas a nivel del hepatocito. La respuesta es la D. El objetivo primario de la resucitación de recién nacido es establecer la respiración espontánea, mejorar el débito cardíaco, reoxigenación del sistema nervioso, mejorar el color del infante, hacer que el infante llore en forma espontánea. ¿Cuál es la medida más importante? Bien, vamos de abajo para arriba. Hacer que el infante llore en forma espontánea, el objetivo primario de la resucitación del recién nacido. ¿Qué significa? Llega usted ese recién nacido. Entonces, el obstetra o quien es responsable del parto les entrega al bebé y el bebé no llora, está flácido, no tiene esfuerzo respiratorio. Entonces, no está llorando, no tiene una respuesta respiratoria y no está vigoroso. ¿Qué es lo primero que hacen ustedes? Colocar al servocuna en un ambiente térmico adecuado con compresas calientes, ¿no? Y lo que hacemos en ese momento es verificar la permeabilidad de la vía aérea. Entonces, ¿qué hacemos para verificar la permeabilidad de la vía aérea? Es agarrar la sonda y aspirar la boca. Primero la boca y luego la nariz. ¿Por qué primero la boca?
Porque cualquier estímulo hace que el bebé llore. Si ustedes colocan la sondita en la nariz, es un estímulo, va a hacer que llore. Y si ustedes tienen secreción en la boca, va a hacer que se aspire. Entonces, lo primero que hacemos es aspirar la boquita. Aspiramos la boca y luego la nariz. Una vez esté permeable la vía aérea, lo que hacemos es colocar en una posición neutra que le permita respirar al bebé y empezamos a estimular con masajes. Y el bebé en forma espontánea empieza a llorar. Entonces, la primera medida es permeabilizar la vía aérea. Entonces, establecer la respiración espontánea, permeabilizar la vía aérea. Mejorar el débito cardíaco, eso lo vamos a ver más adelante. Lo primero que hacen es ver que respire. Entonces, lo que hacen a los 30 segundos es recién escuchar la frecuencia cardíaca. Y si hay necesidad de darle oxígeno, le damos ventilación a presión positiva. ¿No? Cuando la frecuencia es menor ¿a cuánto? A 100. O si presenta cianosis o si hay cambios hemodinámicos en el bebé. ¿Respuesta? ¿La? A. ¿Cuál de las siguientes características no coincide con la definición de ictericia fisiológica en un recién nacido término? Comienzo de la ictericia en las primeras 24 horas de vida, una bilirrubina total inferior a 12 miligramos, elevación de la bilirrubina inferior a 5 miligramos por día. Su calidad de ictericia es monosintomática, desaparición de la ictericia antes del sexto o séptimo día. ¿Cuál de las siguientes características no coincide con la definición de ictericia fisiológica? La que no corresponde a ictericia fisiológica. ¿Comienzo de la ictericia en las primeras 24 horas? No. Entonces, si comienza en las primeras 24 horas, es ictericia patológica, ¿no? La bilirrubina total inferior es de 12 miligramos, sí, llega hasta 13 miligramos, ¿no? Elevación de la bilirrubina inferior a 5 miligramos por día, sí. Su calidad de ictericia es monosintomática, sí. Entonces la ictericia fisiológica es monosintomática, es fugaz, aparece entre el tercer o cuarto día y desaparece en la primera semana, ¿no? En el bebé a término. Y en el pretérmino hemos dicho que puede desaparecer hasta las 2 semanas. Entonces, y la ictericia deja o no sube, o la velocidad de ascenso de la bilirrubina no es mayor a 5 miligramos por día. La determinación del grado de afectación fetal en los casos de isoinmunización RH se realiza habitualmente mediante valoración de bilirrubina en el líquido amniótico, el test de Coombs indirecto, amnioscopía, determinación del genotipo paterno, determinación del índice de lecitina esfingomielina en el líquido amniótico. Respuesta. Bien, vamos para abajo. Determinamos el índice de lecitina esfingomielina para determinar el grado de afectación fetal en los casos de isoinmunización en el recién nacido. ¿Para qué sirve este índice? Para determinar distrés respiratorio o membrana hialina. ¿Ya? Determinamos el genotipo paterno para ver la afectación de la bilirrubina por isoinmunización. No. Entonces, la cromosomopatía o el problema genético del papá no tiene nada que ver. Amnioscopía, no. Test de Coombs indirecto. Hacemos el test de Coombs para ver si hay hemólisis, ¿no? Pero no para ver si hay un grado de afectación. Hacemos a la mamá el test de Coombs indirecto. La valoración del líquido, de la bilirrubina en el líquido amniótico es importante, ¿ya? Entonces tiene que sacar líquido y ver cuán afectado es el bebé. Entonces podemos ver pronósticos y hacer pronósticos de cuánto se está afectando el recién nacido, estudiando el líquido amniótico. Todos excepto uno de los siguientes factores favorece la aparición de kerníteros: hipoalbuminemia, hipoxia, acidosis, recién nacido pretérmino, poliglobulia. Excepto uno de los siguientes favorece la aparición de kerníteros o produce la secuela neurológica como kerníteros. ¿La hipoalbuminemia será? Sí, hemos mencionado, cualquier situación que disminuya la albúmina hace que se incremente la bilirrubina no conjugada libre y obviamente atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica.
La hipoxia, como la hipoxia, la acidosis, son situaciones que disminuyen la unión de la albúmina con la bilirrubina no conjugada. Entonces, incrementa también el riesgo de bilirrubina no conjugada libre. El recién nacido pretérmino también. Los pretérminos tienen la habilidad, obviamente a nivel de la barrera hematoencefálica, y puede atravesar no solo bilirrubina no conjugada libre, sino también la bilirrubina conjugada unida a la albúmina, ¿ya? Y incrementa el riesgo. La poliglobulia, hemos dicho que la poliglobulia incrementa el riesgo de ictericia. Podrá incrementar el riesgo de encefalopatía por hiperbilirubinemia. He mencionado que la poliglobulia lo que produce es incremento de la concentración del hematocrito hasta 65% o por encima de 65%. Puede producir hiperviscosidad, ¿no? Pero no modifica o no altera la unión de la albúmina con la ictericia no conjugada. Puede presentar ictericia, ¿no? Pero rápidamente se une a la albúmina y no llega a precipitar o no llega a tener o exceder la cantidad de bilirrubina no conjugada en relación a la albúmina, ¿no? Tampoco altera la barrera hematoencefálica, la poliglobulia. Entonces, rápidamente ustedes pueden revertir la poliglobulia hidratando al paciente o incrementando la volemia, ¿no? Que no sea, obviamente, concentración de hematocrito. La respuesta es la E. La causa más frecuente de ictericia en las primeras 24 horas de vida es ictericia fisiológica, isoinmunización RH, isoinmunización anti-A, isoinmunización anti-B, inducida por lactancia materna. Vamos a leer bien. La causa más frecuente de ictericia en las primeras 24 horas de vida es la causa más frecuente de ictericia. Bien, vamos a ver dos cosas, antes de las vacunas y después de las vacunas. ¿Qué tenemos más? ¿Mamás con RH negativo o mamás con grupo A y B? Mamás con grupo A y B, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener más? Más incompatibilidades de grupo o más incompatibilidades de factor de grupo, ¿ya? Entonces, es más, eso ha disminuido, ¿ya? Perdón, entendiendo esto, ¿qué vamos a tener más? Más riesgo de hemólisis por grupo o por factor en estadística. Por grupo, si es que se da el caso, ¿no? Pero obviamente la incompatibilidad por factor tiene mucho más riesgo por la forma como se da, por la isoinmunización. O sea, una mamá con RH negativo y un bebé con RH positivo tiene riesgo de hacer hemólisis en relación al grupo, ¿no? Pero después del inicio de las vacunas, cuando empezaron a poner las vacunas, cuando empezaron a ponerse las inmunoglobulinas, disminuyó bastante. Ahora es bien raro encontrar mamás que no tengan vacunas con un grupo de RH negativo y que tengan o que se hayan sensibilizado o que tengan un esposo con RH positivo, ¿sí? Entonces, hablando desde ese punto de vista, nosotros vamos a tener más incompatibilidades de grupo que de factor. Como se ha incrementado o ha disminuido la hemólisis por factor y se ha incrementado o se mantiene, perdón, las incompatibilidades de grupo, el riesgo de hemólisis, el riesgo de ictericia en las primeras 24 horas será más por isoinmunización por grupo. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Bien. Entre el grupo A y B, ¿cuál es el más frecuente? ¿Qué tenemos más? ¿A más con grupo A o con B? A. Entonces la respuesta es ISO. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a la ictericia fisiológica del recién nacido? Es más intensa en el tercer o cuarto día de vida. La cifra de bilirrubina total suele ser inferior a 13 miligramos. Dura alrededor de un mes. El estado general es bueno. Las orinas son normales. La afirmación es falsa respecto a la ictericia fisiológica. ¿Es más intensa en el tercer o cuarto día de vida? Sí. La cifra de bilirrubina total suele ser inferior a 13 miligramos. Sí. ¿Dura alrededor de un mes?
No. ¿El estado general es bueno? ¿Las orinas son normales? Sí, hemos mencionado, ¿no? Las orinas en paciente con ictericia a predominio indirecto no pasa el glomérulo, no produce tinte. Quien produce el tinte es la colestasis hepática, la ictericia a predominio directo. ¿Ya? Entonces la virulina conjugada sí pasa y produce coluria. Por eso la manifestación clínica de un bebé con colestasis es coluria y acolia o hipocolia. La hipoglicemia de recién nacido, hijo de madre diabética, se presenta en las primeras 6 horas, primeras 24 horas de vida, en las primeras semanas, el primer mes o el primer año. Respuesta. Hemos dicho que la responsable de el descenso de la glicemia es la insulina. Entonces, si esa baja rápidamente en las primeras 24 horas, hasta cuándo deben monitorizar ustedes su glicemia? O de repente observar signos clínicos de hipoglicemia. Hasta las 24 horas. ¿Ya? Después de eso ya olvídense, si el bebé está con glicemia de 60 o con glucotés de 60 o 80, ya no pasa nada. ¿Cuál de las diferentes situaciones metabólicas de recién nacido no produce convulsiones? Hipomagnesemia, hipocalcemia, hipoglicemia, hipernatremia, hiperpotasemia. Entonces, recordando la despolarización, eso es básico. Si ustedes recuerdan la despolarización, van a recordar todo. Entonces, la despolarización se produce por el ingreso de sodio, ¿ya? Entra sodio y sale potasio, y eso produce la despolarización y esto estimula los canales de calcio. Entonces, ingresa calcio dentro de la célula y lo que hace es producir movimiento de los músculos, ¿no? En el caso de los músculos, la actina y miocina. Lo mismo pasa a nivel neuronal. Entonces el efecto de la despolarización es similar a todo nivel, en todos los órganos. Entonces ingresa sodio, sale potasio y se activan los canales de calcio. Entonces si tengo hipomagnesemia, ¿qué significa? Que el magnesio en la sangre está disminuida y el magnesio dentro de la célula está incrementada. Esto incrementa la despolarización. ¿Qué tienen ustedes dentro de la célula? ¿Qué metabolitos? Ok, iones, perdón. Tienen potasio y magnesio, ¿ya? Y fuera de la célula tienen sal, cloro y sodio, ¿ya? Entonces, si ustedes incrementan la concentración de magnesio dentro de la célula, van a estimular la despolarización. Lo mismo sucede con el calcio. Si tienen calcio bajo dentro de la sangre, ¿qué va a ver? ¿Dónde se va a ir el calcio? No es que desaparezca, sino que compensa, el calcio se queda ahí, pero si no baja en uno, sube en otro. Entonces, si el calcio está bajo dentro de la sangre, se va dentro de la célula. Entonces, si hay calcio dentro de la célula, estimula el movimiento, la despolarización. Hemos dicho que la parte final de la despolarización es el ingreso de calcio, la activación de calcio, que es el responsable de producir el movimiento. Entonces va a haber convulsión. La hipoglicemia también activa los canales de calcio. Entonces produce movimiento, que significa el calcio dentro de la célula y fuera de la célula, perdón, glucosa fuera de la célula poquito y se incrementa la concentración. Esos cambios se dan para mantener la osmolaridad. No puede haber cambios. El cuerpo es muy especial y es bastante sabio que no puede modificar la osmolaridad dentro y fuera de la célula. Cuando algo baja, tiene que tratar de compensar en el otro lado, ¿ya? La hipernatremia. Si yo tengo hipernatremia, ¿qué significa? Que el sodio está más dentro de en la sangre y bajo dentro de la célula, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir? Si hay poca sal dentro de la célula, el agua sale hacia el intersticio y produce deshidratación celular. Y eso también activa y estimula el ingreso de otros componentes que tienen que reemplazar esos sodios para tratar de compensar la osmolaridad. Y es el calcio y estimula la convulsión. Es por eso que la hipernatremia y la hiponatremia producen convulsiones, ambos. ¿Sí? La hiperpotasemia.
¿Producirá este efecto? La hipopotasemia. Si yo tengo poco potasio dentro de la sangre, va a haber más potasio dentro de la célula, pero salen los hidrogeniones y esos cambios también estimulan los canales de calcio y produce convulsión. Puede producir, pero la hiperpotasemia producirá. Va a haber disminución de los movimientos en el peristaltismo y la hipopotasemia. También puede afectar, pero en hiperpotasemia habrá convulsión. No, no. ¿Ya? Entonces no hay convulsión en la hiperpotasemia. La hemorragia intraventricular es mucho más frecuente en el recién nacido a término para su edad gestacional, pretérminos y prematuros verdaderos menos de 36 semanas, recién nacidos a términos de bajo peso para la edad gestacional, posttérminos con alto peso para la edad gestacional, hijos de madres diabéticas. ¿En quiénes se da la hemorragia intraventricular? Hemos mencionado. En los prematuros. ¿Por qué se da la hemorragia intraventricular? ¿Por el sangrado de qué? De la matriz germinal. ¿Y la matriz germinal involuciona a qué edad gestacional? 35 o 36 semanas. Hasta las 36 semanas podemos todavía tener sangrado. Después de esto ya no. Entonces, con todo eso, ¿el recién nacido a término tendrá hemorragia intraventricular? No. ¿El pretérmino y prematuros verdaderos de menos de 36 semanas tendrá riesgo? Sí. ¿El recién nacido a término de bajo peso para la edad gestacional tendrá? El a término, así sea pequeño, así sea un PEC, ¿tendrá? No. El posttérmino, tampoco. ¿Hijo de madre diabética? Tampoco. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Perfecto. Respecto a las convulsiones de recién nacido, es cierto. Los tipos de convulsiones en el recién nacido son diferentes a las de las otras edades por sus características cerebrales. Las más frecuentes son las convulsiones sutiles. La convulsión tónica generalizada es frecuente en el recién nacido a término con traumatismo obstétrico. El principal diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con el tremor. La causa más frecuente es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Respuesta. ¿La? Los tipos de convulsiones en recién nacido son diferentes. Hemos dicho que las convulsiones son sutiles. ¿Sí? La respuesta no cierra, tenemos que buscar, ¿no? Entonces, son diferentes porque son sutiles, porque no hay una migración, no hay... ¿Qué es lo que no tiene el recién nacido? Mielinización, conducción. No hay mielinización, no hay un movimiento rápido de la conducción de acá para acá y de acá a la extremidad. Entonces, por eso que los bebés no convulsionan en forma tónico-clónica generalizada. Por eso son movimientos sutiles, por eso las convulsiones pueden ser tónicas, pueden ser clónicas multifocales o focales, o pueden ser mioclónicas. ¿Ya? ¿Las más frecuentes son las convulsiones sutiles? Sí. ¿La convulsión tónico-clónica generalizada es frecuente en recién nacido a término? No. ¿El principal diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con tremor? Sí, por eso hemos mostrado el cuadrito, ¿no? De tremor y la convulsión. ¿La causa más frecuente es la encefalopatía hipóxico-isquémica? Sí. ¿Respuesta? Sí. ¿Cuál de las siguientes es la causa de hiperbilirubinemia a predominio directo? Es bastante fácil. Será deshidratación, cefalohematoma, policitemia, atresia de vías biliares, todas las mencionadas. ¿La deshidratación puede llevar a ictericia? Sí, ¿no? Entonces el bebé está en ayuno, no consumió nada, hay más éstasis de leche o no hay movimientos peristálticos, incrementan la deconjugación y el ingreso enterohepático, ¿no? El cefalohematoma, un depósito de sangre ahí, que obviamente se va a hemolizar, va a degradar, va a metabolizarse y va a producir ictericia. La policitemia también tiene una concentración alta de hematocrito, que es un factor importante para la ictericia. La atresia de vías biliares, ¿sí? Pero a predominio directo, ¿será la? ¿Cuál de ellos? Entonces tienen ustedes a predominio indirecto
es la bilirrubina que ustedes conocen, lo que hemos visto, hiperbilirrubinemia, predominio directo, por todo lo que hemos hablado. Cuando es a predominio directo, estamos hablando de colestasis hepática. Entonces, si es a predominio directo, estamos hablando de colestasis hepática. ¿Y quién puede producir colestasis hepática? La atresia de vías biliares. Ya se ha conjugado, ya llegó al hígado, al hepatocito, se conjugó, empieza a eliminar hacia los canículos biliares, hacia el colédoco, pero ¡pum! Y se queda ahí porque está tapado, está atrésico el colédoco. ¿Sí? Y obviamente tiene que regresar. ¿A dónde regresa? Al hepatocito, y del hepatocito nuevamente regresa a la sangre. ¿Sí? Perfecto. Respuesta D. Muy bien, chicos, gracias.